con todos los participantes. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para hoy miércoles 13 de julio a horas 10 a.m., depresión en el contexto del COVID-19, a cargo del psiquiatra Glauco Valdivieso Jiménez, quien labora en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, invitado por la red de salud Abancay de la Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor. Buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio para poder hablar de un tema muy importante, sobre todo en el contexto que aún estamos viviendo, que es hablar de la depresión. Entonces, ¿me informan, por favor, si es que ya puedo compartir mi pantalla? Sí, doctor, puede compartir pantalla. Ok, perfecto. ¿Me confirman si es que se puede ver? Deme unos minutos, por favor, doctor. Si lo pusiese en modo presentación completa, pantalla completa, por favor, doctor. Sí. Sí, Sí, doctor. sí se puede ver. Ok, Sí, doctor. perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Yo soy Glauco Valdivieso, soy médico psiquiatra. Trabajo en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en la unidad de salud mental. Les agradezco la invitación para poder hablar, como les decía hace un momento, acerca de la depresión en el contexto COVID-19. Este tema particularmente es muy interesante e importante debido a el incremento en cuanto a la incidencia de problemas de salud mental en la población que ha tenido antecedentes de COVID-19 y que no solamente por un efecto directo de la enfermedad, ya que eh, los síntomas de gravedad tienen que ver con la parte médica, pero que también afecta la parte mental, la parte psicopatológica, debido a todo lo que involucra el tener el diagnóstico. Sin embargo, esto también ha afectado el mismo contexto del COVID-19 a nivel social, a nivel económico, ha dado un gran impacto en distintos aspectos de la vida de las personas a nivel mundial. Lo iremos explorando poco a poco. Para poder hablar acerca de la depresión es importante conocer qué es, ¿no? Tener en claro algunos conceptos, porque seguramente muchos han estado relacionados con este término, estoy deprimido. Esa persona se está deprimiendo, cada vez que me dicen tal cosa me deprimo. Y lo utilizamos este término para referirnos a nuestro estado de ánimo, quizás cuando hay una tendencia a la baja o cuando estamos tristes. Sin embargo, la depresión es mucho más que eso. Estamos hablando de que la depresión es un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, y que afecta principalmente el estado anímico. Este se caracteriza porque hay un ánimo bajo y quizás esta es la característica principal, es el núcleo del diagnóstico. Pero a su vez también hay una disminución de ganas para realizar las actividades habituales. Asimismo, hay pérdida del interés y la persona ya no puede hacer las cosas que hacía antes, no se siente con la motivación, no se siente con la energía de hacer lo que habitualmente hace. Pero ¿por qué decimos que la depresión es un trastorno mental? Porque la depresión afecta el funcionamiento de la persona. ¿A qué nos referimos con esto? A que la persona tiene distintas áreas vitales, áreas de funcionamiento, áreas productivas, como los estudios, las relaciones interpersonales, el trabajo, el desempeño en general con su mundo que lo rodea. Pero cuando uno tiene depresión, este funcionamiento se ve alterado, afectando las relaciones interpersonales, el trabajo, la familia, los estudios. Es decir, que los síntomas comienzan a tener un efecto negativo en cuanto al desarrollo normal de las actividades. Entonces, es ahí cuando el funcionamiento se ve alterado y es considerado ya como algo de gravedad para que sea un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología, de qué es lo que nos dicen los datos a nivel nacional,
a nivel mundial sobre la depresión. En el 2015, la depresión era la tercera causa de muerte más frecuente a nivel mundial, no solamente por el hecho de tener depresión y todo lo que implica, ¿no? Sino porque también trae complicaciones como los intentos suicidas, ¿no? Cuando no hay una adecuada resolución, cuando aparece la depresión. Y porque también la depresión está relacionada a otras complicaciones a nivel médico, que ya lo iremos explorando más adelante. En Estados Unidos, el 30% tiene un riesgo de padecer depresión a lo largo de la vida, que comienza a temprana edad muchas veces, no tanto en la adolescencia, sino que en la edad adulta, pero en adultos jóvenes. Es más prevalente en la población general, ¿no? Como en la atención primaria. ¿Sí? Y es ahí en donde se evidencian los casos que no llegan a los hospitales o a centros especializados, sino que se mantienen a nivel primario, a nivel de los centros de salud, en donde es importante también que sea detectado a ese nivel y que desde ya se tomen acciones para reducir las complicaciones que pueden venir en el futuro, como la cronicidad. Se estima que la prevalencia de estos trastornos en la población general es del 5% y hay un riesgo a lo largo de la vida de un 9% de padecer depresión. En atención primaria, el 10 al 20% de los pacientes va a padecer un trastorno afectivo. No siempre llegan casos propiamente dichos de depresión solas, sino que están acompañados de otros problemas psicosociales como violencia, abuso, eh, problemas psicosociales como problemas económicos, problemas familiares, ¿no? Que llegan a nivel de los centros de salud mental comunitarios o centros de salud que tienen servicios de salud mental como psicología. Y es ahí entonces donde se acumula estos casos. Y en el hospital, en lugares donde ya cuentan con dispositivos para mayor abordaje especializado, el 15% padece un trastorno depresivo. Es más prevalente en estratos económicos bajos, porque desde ya la pobreza y los escasos recursos están relacionados a violencia, a consumo de drogas o a situaciones que pueden hacer que un paciente pueda incrementar la posibilidad de tener depresión. Eh, la edad media es de 40 años. Si bien es cierto, la depresión puede aparecer a temprana edad, eh, como episodios únicos que no está relacionado a otros trastornos, como por ejemplo en problemas de personalidad en adolescentes, aparece en una edad media pues, de la adultez de 40 años generalmente. Es más frecuente en mujeres que en varones, siendo la relación de 2 a 3 mujeres por un varón. Es decir, que en varones hay un 3% versus mujeres de un 5 a un 10% más o menos de prevalencia. Y en mujeres este riesgo se incrementa en etapas vitales, como por ejemplo el posparto o en periodos premenstruales, como factores de vulnerabilidad. Bien, en trabajadores de salud durante el 2020, cuando comenzamos a atender pacientes con COVID o de por sí todo el contexto que involucraba en ese momento, la prevalencia de depresión moderada fue de un 21.7% en los trabajadores de salud, así como también de un 22.1% para aquellos trabajadores que padecieron ansiedad y un 21.5% para trastorno de estrés postraumático. Esto se presentó mucho más en aquellos que ya tenían condiciones de salud mental previas o que estaban pasando por problemas psicosociales, como problemas económicos, problemas familiares, problema de consumo de sustancias. Esto incrementó la posibilidad de padecer depresión, ¿no? Y como vemos, pues un 21.7% es un porcentaje bastante alto, a diferencia de otras condiciones de salud mental. Y esto apareció con mucha frecuencia en el inicio de la pandemia, por la incertidumbre y todo lo que nos imaginábamos que iba a venir.
También se ha descrito que en post-COVID, en aquellos pacientes que presentaron COVID y que tuvieron problemas de salud mental durante su desarrollo, también a las 12 semanas de infección por este virus, presentaron síntomas depresivos en un 11 a 28%. Después del alta, en aquellos que estuvieron hospitalizados, apareció depresión moderada en un 27% a los 6 meses y medio después. Y depresión severa en un 5% de estos, ¿no? Son números bastante importantes, ¿no? Esto es en cuanto a la epidemiología, y también nos conviene conocer un poco de cuál era la situación previa de la salud mental en el Perú y cómo es que los problemas de salud mental tienen lugar en esto. Tenemos acá en este cuadro de que las enfermedades neuropsiquiátricas, aquellas enfermedades en donde se involucran problemas propiamente dichos psiquiátricos como afectivos, ¿no? La depresión, trastorno bipolar, y también problemas neurológicos, sobre todo los crónicos, como trastornos neurodegenerativos, como las demencias o la enfermedad de Alzheimer, entre otras condiciones, están dentro de un mismo grupo, que son las enfermedades neuropsiquiátricas. Y estas están en el primer lugar de las enfermedades que tienen una mayor carga de enfermedad y que generan discapacidad en el mundo. Asimismo, también vemos acá en este cuadro que las infecciones por vías respiratorias bajas tienen la mayor carga de enfermedad y que generan menos años de productividad, ¿no? Con un gran componente de discapacidad. Y en segundo lugar, tan solo tenemos a la depresión unipolar, ¿no? Después de esto, una lista bastante grande de otras condiciones de salud. Y lo preocupante es de que la depresión unipolar pues genera a lo largo de la vida discapacidad, genera alteración en el funcionamiento, colocándolo en un lugar tan importante y prevalente, así como otras condiciones de salud en general. La situación de salud mental en el Perú también nos lleva a hablar acerca de la brecha del tratamiento, es decir, de la dificultad del acceso a los servicios de salud cuando se identifica un problema. Y tenemos aquí a la depresión, que a nivel de América Latina y el Caribe, este es un dato ya de hace algunos años atrás, identificado por el Instituto Nacional de Salud Mental, de que la depresión hasta hace algunos años pues tenía un 73,9% de brecha, en el que no se lograba alcanzar a los pacientes que tenían este diagnóstico desde el primer nivel de atención y que no alcanzaban un tratamiento especializado. Así también tenemos a los trastornos de ansiedad, los trastornos por consumo de alcohol y la esquizofrenia. Por otro lado, también tenemos la brecha del tratamiento eh, no solamente está acá en la depresión, en el Perú, ¿no? Siendo un 85,9%, sino también en otros trastornos, ¿no? Aquí vemos también la depresión en la infancia, trastornos de conducta, trastornos psicóticos, y dentro de esto está la esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿no? Trastorno por consumo de alcohol, también tenemos en un 98,5%. Son números importantes porque eso nos hace pensar de que algo está fallando en nuestro sistema de salud. Y ese algo que está fallando nos hizo generar mejoras en nuestro sistema de salud. Eh, y esto se debía, ¿no? Básicamente, esta brecha que se estaba manteniendo por muchos años debido a que había una escasa disponibilidad de servicios a nivel de redes de los servicios de salud y los hospitales. Así también recursos humanos en salud mental como psicólogos, psiquiatras, eran insuficientes y solamente estaban centralizados en la capital o en las grandes ciudades. También había una búsqueda tardía de tratamiento por problemas de salud mental, porque, bueno, esto también tiene que ver con el conocimiento que tiene la población acerca de los problemas de salud mental y qué tanto la estigmatización afecta la búsqueda de ayuda temprana.
y se relaciona que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra es sinónimo de locura o algo que no está bien visto en nuestra sociedad. Y también la inversión era insuficiente en salud mental en la población. Sin embargo, esto con los años ha ido cambiando y cada vez más están naciendo centros de salud mental comunitarios en distintas partes de nuestro país y es el interés de las autoridades y de las redes de salud de conocer más acerca de la salud mental y de tomar acciones tempranas, ¿no? Aquí tenemos que también la depresión y la ansiedad toman el primer lugar a nivel mundial de los problemas que generan mayor discapacidad. Y por debajo de estos tenemos a los trastornos neurocognitivos, por uso de sustancias, esquizofrenia, entre otras condiciones de salud mental. Pero la situación cambia en la pandemia y vemos acá que la prevalencia por 100.000 habitantes era muchísimo más baja a diferencia de cuando aparece el COVID y cambia nuestro contexto. Vemos que año tras año, desde el 2020 hasta ahora, la tendencia es cada vez más a incrementarse y de mantenerse, ¿no? La prevalencia de depresión, ¿no? A medida que pasan los años por 100.000 habitantes. Y acá tenemos un mapa general de cómo es que la depresión incrementa en su prevalencia en distintas partes de nuestro globo. Y en el Perú, pues aquí que está marcado, incrementó más de un 38.7% su prevalencia, ¿no? Aquí tenemos, el Perú está marcado de rojito, al igual que otras áreas en el mundo donde la prevalencia incrementa. Y esto fue desde el inicio de la pandemia en el 2020. Bien, hemos dado una pincelada a cómo está la situación de la salud mental, especialmente en depresión, en nuestro país y en el mundo. Para conocer un poco más acerca de la depresión, a veces nos cuesta comprender cómo es que esto aparece en la vida de la persona, cuál es su función, cómo así nace todo esto. Y es necesario hablar de a qué se debe la depresión, ¿no? Y como todo problema en salud mental, no estamos hablando de un único factor o una única causa. Es por eso que tiene la denominación de un trastorno, porque tiene diferentes variantes, diferentes factores que hacen que la depresión tome lugar en la vida de una persona. Y este es multifactorial. Y en la depresión hay muchos factores que pueden desencadenarlo, como problemas familiares, problemas de pareja, sufrir la pérdida de un ser querido. En muchas personas que padecieron de depresión durante la hospitalización, o también en las familias que sufrieron las pérdidas de sus seres queridos mientras estaban hospitalizados. Problemas económicos, ¿no? Hay muchas personas que perdieron su trabajo durante la pandemia, que no pudieron continuar trabajando por la exposición riesgosa que tenían al relacionarse o juntarse con otras personas que podrían empeorar su cuadro o contagiarlas también, o porque simplemente las secuelas del problema respiratorio que implicaba el COVID impedía el que tenga un funcionamiento normal. También tenemos experiencias de abuso y de violencia, el abuso en todas sus formas, abuso psicológico, físico, sexual, y también los cambios contextuales, ¿no? Quizás hablando mucho más de manera generalizada, la pandemia involucró todos estos aspectos ya mencionados antes, porque la pandemia trajo consigo una inestabilidad en cuanto a lo económico, en cuanto a las expectativas que uno tenía de su propia salud y el bienestar de sus seres queridos. Entonces, todo esto la pandemia involucró. Para padecer depresión hay factores de riesgo y tenemos que los antecedentes personales de episodios depresivos incrementan la posibilidad de seguir padeciéndolo en el tiempo, como episodios.
y que también pueda haber una mayor cronicidad y llegar al punto de tener incluso complicarse con intentos suicidas. También otro factor es tener historia familiar de trastornos depresivos. Muchas veces familias que tienen personas que padecen de depresión, esto implica problemas en el cuidado de ellos mismos, sobre todo los niños o adolescentes que tienen que tienen familiares con depresión. Hay un menor cuidado de ellos, hay una menor supervisión y esto lleva a que puedan aparecer episodios depresivos en el tiempo. Hay una mayor carga para poder padecer bien episodios depresivos. El ser mujer, no solamente por el hecho de genético, o sea, por la carga genética, sino también por lo que involucra a nivel biológico a nivel social, la exposición a la violencia, entre otras condiciones que hoy por hoy es un problema a nivel social. La edad de comienzo de los síntomas antes de los 40 años se ha visto relacionado a el padecer depresión eh, progresivamente, ¿no? Mayor posibilidad, mayor riesgo de padecer depresión pasado esta edad, ¿no? Seguir padeciendo de nuevos episodios. Eh, el que haya problemas en el posparto, ¿no? Hay etapas vitales, sobre todo en la vida de la mujer, como el posparto o en la etapa premenstrual, que es un factor de vulnerabilidad para padecer depresión, ¿no? Y se habla muchas veces de la depresión posparto, que cada vez más está tomando forma como un diagnóstico que tiene sus propias características y hay más incidencia de casos. También comorbilidades médicas, el tener sobre todo enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad renal crónica, problemas cardiovasculares, también están asociadas a padecer de depresión, porque hay un cambio en la vida de la persona, mayor cuidado, complicaciones y expectativas de la salud, pues que vienen afectando a la persona. Ausencia de un apoyo social también, ¿no? Que una persona no cuente con figuras de soporte en la familia o en la misma comunidad. Cuando padecen acontecimientos vitales estresantes, pérdida del trabajo, fallecimiento de algún ser querido, eh, entre otras. Cuando hay consumo de alcohol o de otras drogas de abuso, ¿no? Porque simplemente el consumo de drogas, sobre todo el alcohol, eso es un agente depresógeno, es decir, que induce a episodios depresivos y que también incrementa, empeora el estado anímico e incrementa la desinhibición, sobre todo en aquellas personas que que han padecido de intentos suicidas o que contemplan la idea de hacerlo. Bien. En el Hospital de Emergencias Villa El Salvador tuvimos una labor bastante importante durante la pandemia. Eh, Aquí lo que ven es una imagen de cómo es que nosotros en ese entonces disponíamos de todo el equipo de vestimenta para protegernos de infectarnos nosotros mismos, ¿no? Y cómo es que tuvimos una demanda considerable en hospitalización para atender problemas de salud mental que se desarrollaban durante la estancia hospitalaria. Y bueno, esta es una muestra de cómo es que nos disponíamos para la atención de los pacientes hospitalizados. Y en el 2020, aquí le presento algunos datos. En el 2020 tuvimos alrededor de las interconsultas para psiquiatría, que muchos de ellos recibieron tratamiento psiquiátrico y tratamiento farmacológico y psicoterapéutico como una intervención de soporte, fue alrededor del 10.4% del total de las solicitudes de interconsulta que tuvimos por los médicos generales o los médicos que atendían los casos de COVID. Asimismo, este fue en el 2020.
En el 2021, aquí la situación comenzó a bajar un poco, a diferencia de otros trastornos, siendo ya un 3,9%. ¿Sí? En este caso, la mayor cantidad de casos que veíamos estaban más que todo para lo que eran trastornos de adaptación o trastornos de ansiedad. Pero no solamente el trabajo estaba destinado a los pacientes que estaban hospitalizados, sino también al personal de salud. Y acá tenemos que el personal de salud pues también sufrió un fuerte golpe, ¿no? Sobre todo con lo que era trastorno de adaptación. Pero hablando de la depresión, pues tenemos el 2,3% del total de trabajadores que tuvimos que intervenir y que presentaron. Doctor Glauco, doctor Glauco. Hola. Disculpen, tuve una dificultad con mi conexión. Sí, no sé si pueden, Sí, tuve acá un problemita técnico. Sí, sí se puede ver. sí, 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 doctor. Ok, ok, disculpen, tuve un problema técnico con la conexión. Bueno, les estaba explicando de que el síndrome post-COVID también aparece en mujeres que han padecido de COVID y que estuvieron hospitalizadas, y también aquellos que ya han tenido condiciones psiquiátricas previamente, sea los mismos trastornos afectivos, incluyendo la depresión, trastornos de ansiedad, trastorno por consumo de drogas o trastornos psicóticos incluso, que esto genera una mayor vulnerabilidad para padecer eh, depresión. Luego tenemos que también la misma inflamación sistémica, la complicación a nivel respiratorio y a nivel de la misma severidad de la infección, también genera la probabilidad de padecer de depresión. También acá, para hablar un poco sobre lo que es la neurobiología de la depresión, les presento acá algunas imágenes que nos van a explicar un poco de que a nivel afectivo, la depresión toma lugar porque hay una serie de circuitos, una serie de áreas neuronales que se encargan de la regulación del afecto, se encargan también de la modulación a nivel cognitivo, que involucra también a los síntomas de depresión, porque la depresión no solamente son síntomas del estado del ánimo, sino también a nivel cognitivo, a la memoria, en cuanto a la concentración, en cuanto al contenido de los pensamientos que tienen que ver con el nivel de severidad de la depresión incluso. Es por eso que la depresión, al ser un trastorno psiquiátrico que no solamente involucra la parte afectiva, sino que también otras áreas de las funciones mentales, eh, es que genera problemas en cuanto al funcionamiento en las distintas áreas de la vida de la persona. Y acá tenemos en el cuadrito de la derecha eh, el modelo del estrés, vulnerabilidad de la depresión. Es decir, que la depresión unipolar se encuentra en un nivel medio
cuando hay cierta vulnerabilidad de otras condiciones, tanto psicosociales o problemas médicos o de distintos factores que están como base en la vida de una persona para que se desencadenen los síntomas, ¿no? Entonces, esto está en un nivel medio para que sea un problema de salud mental. Acá también tenemos en esta otra imagen de cómo la teoría unificada de la depresión nos da a entender de que es un problema a nivel mental, es un problema que comienza a tomar forma del contexto en el que vive la persona, pero los síntomas nacen porque hay una razón de ser a nivel del sistema nervioso central. Y entonces acá tienen que ver una serie de neurotransmisores, de redes neuronales que a distintos niveles que se encargan de la regulación emocional. Y mientras hay una exposición a estrés, a trauma, a problemas interpersonales que aparecen pues en la familia o en el espacio en donde una persona se desarrolla, es ahí entonces donde esta desregulación toma forma para que aparezcan los síntomas y esto genere disfuncionalidad en las funciones que tiene la persona. Y aquí en esta otra imagen es un intento de explicar cómo es que el estar infectado por COVID-19 tiene un desencadenante en la depresión, porque de por sí la respuesta inflamatoria a nivel generalizado no solamente trae consigo síntomas neuropsiquiátricos, sino también a nivel de distintas partes del cuerpo, a nivel gastroenterológico, a nivel cardíaco, a nivel de la piel, a nivel hematológico, en distintas partes del cuerpo. Y hoy por hoy se está hablando de lo que es el long COVID, ¿no? O también el síndrome post-COVID, que no es más que el tener distintos síntomas a mediano y a largo plazo, partiendo desde el antecedente de haber estado infectado por el SARS-CoV-2 o la enfermedad del COVID-19. Y en este caso, la respuesta inflamatoria es un factor biológico que de por sí en una inflamación hay liberación de sustancias a nivel sanguíneo. Esto contribuye a la hipótesis de la inflamación que de por sí ya se ha estudiado en la depresión. Aparte, el estrés, las situaciones complejas a nivel del contexto que viven las personas y entre otros factores hacen que la depresión pues aparezca con mayor fuerza. Bien, ¿cómo se muestra la depresión? Cuando hablamos de una persona con depresión, se nos viene a la mente seguramente la imagen de alguien que está triste o que está decaído. Vamos a abordar esto área por área, de cómo es que se muestra, cuál es la figura clínica de una persona deprimida. En cuanto al afecto, la persona con depresión se muestra con un decaimiento anímico, hay una pérdida de energía, la persona quiere estar solamente en la cama, el día lo siente lento, hay una disminución de la motivación para hacer las cosas y deja de sentir el gusto por lo que habitualmente hacía y le generaba goce. A nivel del pensamiento, la manera de pensar de las personas con depresión se vuelve catastrófica, hay desesperanza, hay pesimismo y se autoperciben incapaces de hacer cosas o por lo menos lo que habitualmente hacían. Y están preocupadas con el tiempo, como si hubiera una tensión interna de que algo va a pasar. A nivel cognitivo, es decir, a nivel de las funciones mentales superiores, hay desconcentración, falta de retención de memoria a corto plazo. La persona está constantemente pensando y pensando, están perdidas y no se concentran en su trabajo, en los estudios. A nivel biológico, hay dificultades para conciliar el sueño, para mantenerlo también. Y por las mañanas es donde más aparece el sueño y la persona quiere estar echada y no salir de su cuarto. Disminuye el apetito o en algunos otros casos debido a la disminución
de las funciones mentales, también hay una disminución. Esto tiene que ver con la disminución en las funciones biológicas y hay estreñimiento en muchos casos. Tiene dificultades también al momento de realizar actividades como el trabajo, estudio o relacionarse socialmente porque los otros síntomas pues se han apoderado de la vida anímica de la persona. Bien. En salud mental nosotros nos basamos en criterios diagnósticos, ¿no? Nos basamos en criterios que todos los profesionales de salud mental de manera unificada pues manejamos, ¿no? Y el DSM-5, que es el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, en su versión quinta, que fue, nace en el 2013 y que actualmente ya tenemos el DSM-5 en la versión revisada, tiene criterios diagnósticos, como por ejemplo el que el estado del ánimo esté deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, hay una disminución importante del interés o el placer por las cosas que afectan las actividades diarias, pérdida importante de peso sin hacer dieta, o aumento de peso, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Cuando hay insomnio o hipersomnia casi todos los días por las mañanas, agitación o enlentecimiento del psicomotor, la persona está lenta, piensa lento, tiene dificultades para comprender las cosas. Hay fatiga, ¿no? Un cansancio a nivel y tan pérdida de la energía, sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, pensamientos de muerte recurrentes, pensamientos de que la vida ya no tiene sentido y que sería mejor desaparecer y que a nadie le va a importar. No, estos son algunos criterios que, como ven acá en este cuadro, tomamos en cuenta para considerar que la persona esté dentro de lo que es un episodio depresivo. La depresión se manifiesta por episodios y en muchos casos, cuando una persona no tiene un tratamiento oportuno, los episodios se mantienen en el tiempo y ahí es donde llamamos lo que es depresión recurrente. ¿Qué complicaciones puede tener la depresión? Puede tener conducta agresiva, porque hay mucha desesperanza y a la vez también se presenta frustración. Y una persona frustrada se invade con mucha ira y la conducta agresiva puede ser desencadenada hacia uno mismo y para los demás. Agresividad, ¿no? O también la cronicidad. Y también la conducta suicida. Cuando evaluamos la depresión, es importante el diferenciarlo con otros diagnósticos, porque la depresión, con las características que ya les he mencionado, forma parte de un cuadro. Pero hay características dentro del mismo cuadro que pueden aparentar ser depresión, pero que aparecen en otros diagnósticos. Hay que diferenciarlo con la tristeza normal, porque una persona puede estar triste como cualquier otro, porque somos seres humanos, pero mientras esta tristeza no sea intensa, no afecte en otras áreas del funcionamiento mental o no afecte el funcionamiento de la persona, entonces ya no estamos hablando de lo que es una depresión, de lo que es una depresión moderada, grave y que necesita de un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Hay que diferenciarlo también de los trastornos adaptativos con ánimo depresivo. Las personas que están hospitalizadas por COVID y que lo estuvieron en el momento más crítico de la pandemia, pues presentaron mucho esto, trastornos adaptativos, pero tenían un ánimo depresivo, más no tenían depresión, porque los trastornos de adaptación pues tienen otras características en donde hay un balance entre el ánimo deprimido y lo que es la ansiedad. Entonces era muy importante la acción de psiquiatría para poder diferenciar estos diagnósticos. El duelo no complicado, o también los trastornos de ansiedad también cursan con ánimo deprimido.
los síntomas médicos inexplicables, como por ejemplo las depresiones enmascaradas, ¿no? Y que esto nos lleva a tener que hacer una extensa historia clínica para poder diferenciar de si es que se trata de un trastorno del ánimo o si es que forma parte de los síntomas de un trastorno o de una enfermedad médica como lo que es la diabetes o los problemas cardiovasculares o problemas neurológicos que como parte de sus síntomas también hay el ánimo deprimido. La esquizofrenia también, porque en la esquizofrenia también aparece la depresión debido al cambio en la vida de la persona en cuanto a la realización de sus actividades normales. Y como la esquizofrenia es un trastorno crónico, entonces cursa con episodios depresivos a lo largo del tiempo. Igual la demencia, como parte de los síntomas iniciales de la demencia, aparece el ánimo deprimido y esto involucra un cambio radical en la vida de la persona y que se va haciendo progresivo con el tiempo. Patologías somáticas como la enfermedad de Parkinson, los problemas cardiovasculares como el accidente cardiovascular o la epilepsia lóbulo temporal derecho, también aparece depresión. Bien. Hay muchos estudios que nos dicen que la depresión, al no ser tratada de manera integral, claro, puede traer consigo enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también las enfermedades cardiovasculares cursar asociadas con depresión. Es por eso que nosotros diariamente recibimos interconsultas por parte de distintas especialidades, sobre todo que tienen los pacientes que tienen problemas crónicos como también diabetes mellitus o el síndrome metabólico, obesidad, entre otras condiciones. En cuanto al curso y pronóstico, a cualquier edad y curso, eh, la depresión suele ser fásica, episódica, y de no tratarse, esta se va volviendo crónica. Hay frecuencias recurrentes, ¿no? En un 50%, sobre todo en aquellos que tuvieron un episodio. Eh, entonces, en el 50% de estos que ya tuvieron un primer episodio, pueden tener otro en los siguientes 5 años. Esto se ha visto en estudios prospectivos, en estudios de seguimiento, de que se da en un 50% de estos. En aquellos que no tuvieron un tratamiento para depresión, los síntomas se pueden prolongar incluso de 6 a 12 meses. Y las mayores recaídas producen un mayor riesgo de próximas recaídas en 5 a 6, ¿no? O sea, durante 20 años pueden haber de 5 a 6 recaídas, ¿no? En aquellos que presentaron un episodio de depresión. Y este puede ser un factor predictivo como para que esto le vayamos haciendo seguimiento. ¿Cómo es que diagnosticamos la depresión? Yo ya les había mencionado cuáles son los criterios diagnósticos en el que nos basamos, pero la manera en la que se diagnostica siempre va a ser a través de la entrevista clínica, una entrevista que realizamos al paciente, a los familiares o a las personas de apego o que son significativas de la vida de la persona, porque son quienes más nos van a dar una información bastante rica de cómo es la persona en su ámbito natural. Lo puede realizar el psicólogo y el psiquiatra. Nosotros nos valemos de ayudas diagnósticas, pero no es necesario. Siempre para hacer un diagnóstico de salud mental, lo principal es la entrevista clínica. Sin embargo, nos valemos de pruebas psicométricas que le pueden dar un peso adicional al diagnóstico. Y tenemos solamente para mencionar algunos ejemplos, lo que es la escala de Hamilton o la escala de Beck para depresión. ¿Quién lo diagnostica? Los psiquiatras, los psicólogos, pero también es mucho más importante considerar ahora, teniendo en cuenta la reforma de salud mental, de que los médicos generales son aquellos que también pueden diagnosticar e identificar estos problemas tempranamente, incluso iniciar un tratamiento cuando se requiera. Así evitamos recaídas y cronicidad en el tiempo, como ya lo hemos visto en las complicaciones que trae. En cuanto a lo que es el tratamiento,
La depresión, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia y cualquier otro diagnóstico dentro del rubro de salud mental siempre se va a beneficiar de un tratamiento integral. Y en ese sentido hablamos del tratamiento farmacológico, por un lado, la psicoterapia y abordajes psicosociales. En cuanto al tratamiento farmacológico, si es que la depresión es moderada y grave, es necesario el uso de medicamentos como los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Seguro muchas veces han oído hablar mucho acerca de lo que es la fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, entre otros medicamentos que son, digamos, como que los medicamentos gold standard para manejar estos casos. Pero la cosa no queda ahí, sino que esto debemos combinarlo siempre con psicoterapia. Y los estudios, sobre todo en revisiones sistemáticas y metaanálisis, nos dicen que los pacientes que reciben un tratamiento integral presentan muchos mayores beneficios de tratamiento y porque hay menos recaídas en el tiempo. En cuanto a lo que es psicoterapia, de los que tienen mayor evidencia para mejorar la depresión es la terapia cognitivo-conductual, terapias contextuales que hoy por hoy están incrementando su evidencia, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación conductual también, y la terapia interpersonal. Y también tenemos que en los abordajes psicosociales, el ejercicio físico también ha demostrado, según la evidencia, disminución del riesgo de recaídas o de la cronicidad de la depresión, solamente para la depresión, sino también para los trastornos de ansiedad y la disminución del estrés. También la meditación, el yoga, el mindfulness son útiles para cumplir con tal propósito. Bien, entonces acercándonos a la parte final de la presentación, ¿qué consideraciones debemos tener? La depresión puede presentarse en distintos niveles, ¿sí? Depresión leve, moderada, a grave. Según las guías internacionales, la depresión leve puede tratarse con psicoterapia solamente, sin necesidad de medicación. Pero cuando es moderada a grave, la medicación ayuda muchísimo porque nos van a ayudar a reducir los síntomas depresivos como la anedonia, la apatía, es decir, las bajas ganas de hacer las cosas normalmente. Y nos ayuda a mejorar esa energía. Nos ayuda a mejorar los síntomas de ansiedad que también aparecen y sobre todo con el sueño. Pero para la depresión moderada y grave se utiliza esta combinación. El uso de antidepresivos debe ser estrictamente recetada por médicos, psiquiatras, ¿no? Bueno, en realidad ese estrictamente puede ser flexible y puede también trasladarse al para el uso también oportuno, temprano, de médicos generales o de otras especialidades, siempre y cuando se haya identificado la depresión como un problema claro con sus síntomas diagnósticos, o sea, con sus criterios diagnósticos, ¿no? Entonces puede iniciarse ya un tratamiento y así no esperar tanto tiempo a que recién lo vea un psiquiatra, porque no siempre hay la disponibilidad de uno, sobre todo en lugares alejados. Pero acá viene otra cosa importante. El uso de antidepresivos no genera dependencia o adicción. Y esa es una información que debemos de manejarla siempre, porque hay muchos pacientes que tienen depresión, pero se rehúsan al uso de estos medicamentos porque se tiene la falsa creencia de que genera adicción, cuando no es así. Es decir, verdad, los antidepresivos, a pesar de que tienen síntomas adversos, ¿no? Pero no todas las personas sufren el mismo impacto de los efectos adversos, como cualquier otro medicamento, eh, tienen el miedo de hacerse dependientes, pero más bien los antidepresivos son muy seguros a comparación de otros fármacos, ¿no? Y la necesidad de emplearlos es debido a que hay un riesgo inminente de que pueda complicarse con otras cosas como los intentos suicidas o la cronicidad o la conducta agresiva. Pero el uso inapropiado también de los antidepresivos, ¿no? Porque también tiene indicaciones específicas, puede producir efectos secundarios desagradables y no los deseados, ¿no?
Es decir, en un paciente que no padece de depresión y que no se le informa acerca de los efectos secundarios, entonces puede padecer estos síntomas y generar mucho rechazo y así afectar en su adherencia al tratamiento. Muy bien. Muchas gracias con todos por estar atentos a la presentación. Agradecido, doctor Glauco, un tema de mucha importancia, toda vez que durante este periodo, desde el 2020 a la fecha, se han estado dejando los problemas de salud mental por muchos mitos, muchos tabús en los cuales las personas o los familiares dicen, no, tú puedes solo, es algo pasajero, tú lo tienes que manejar, ¿no? Y son cosas que las cuales la persona tiene que acudir a un profesional para que le indique cuál es el plan de trabajo que tiene que tener, toda vez que sabemos que aparte de lo que es la parte farmacológica, siempre va de la mano lo que es la psicoterapia, para que la persona pueda tener un estado de salud mental adecuado. Doctor, para recordarles a los participantes que se encuentra en el link, en el chat del Zoom, el link de asistencia. A favor de completarlo. Tenemos 69, 70 participantes y nos reportan que hay menos del 70% que ha hecho acceso a este link. Doctor, nos preguntan con respecto a los cuadros depresivos. Con todos estos gatillantes, ¿no es cierto?, gatillantes externos que han sido el confinamiento y demás, ¿se puede presentar cuadros depresivos en niños de 6 a 7 años? Sí, muy buena pregunta eso. Sí, puede, hoy por hoy se está estudiando cada vez más la aparición de depresión en niños. No es habitual, no es algo que sea muy frecuente, ya que aparecen otros problemas, sobre todo los trastornos de conducta en los niños a esa edad. Eh, pero cuando aparece la depresión en niños, esta toma una forma diferente. No es la misma presentación clínica que si apareciera en los adultos. Los adultos se presentan con depresión, con todas estas características que les he mencionado, con el ánimo bajo, decaídos, con baja energía, etcétera. Pero en los niños se manifiesta de una manera diferente, como por ejemplo que haya mayor irritabilidad, ¿no? O que haya una mayor reactividad frente a algo que está ocurriendo, pero que tal vez no se aborda oportunamente con los padres, porque ellos tampoco no lo reconocen a tiempo, porque minimizan el impacto que puede estar teniendo algún problema en casa y el impacto que puede tener con el niño. Es por eso que muchas veces esto se deja pasar, pero los niños más bien manifiestan la depresión con irritabilidad, ¿no? Con mucha frustración. Pero cuando esto se identifica a tiempo, también es necesario de tomar acciones con esto. Sobre todo cuando se tiene la disponibilidad de psicología para comenzar un tratamiento psicoterapéutico y si es que es muy grave la depresión, pues también combinarlo con fármacos, ¿no? Entonces, mucho más allá de eso, también es necesario conocer cómo es el soporte social y cómo es que un niño desarrolla síntomas depresivos a partir de su soporte con apoyo de otros profesionales como servicio social, como también mismo psicología y abordar también en esos factores que están generando esta depresión en el niño. Entonces, sí, hoy por hoy está apareciendo la depresión en este grupo poblacional. Doctor, dentro de las muchas patologías de salud mental, llámese el trastorno obsesivo compulsivo, algunos trastornos alimenticios que se están dando en niños o en jóvenes, ¿no es cierto?, por este tipo de confinamiento, lo mismo que los trastornos depresivos. Eh, ¿Cómo sensibilizar a la familia de que la persona está pasando por algún momento de patológico y no lo tomen como si como siempre se dice, ¿no? Ah, está en sus días negros, hay que dejarlo. Yo creo que eso siempre parte
de la manera en la que vemos el impacto de la salud mental en general. Esto que me está comentando aparece muchísimo en niños o en personas que están padeciendo por depresión, pero que la familia lo minimiza o que simplemente lo toman como algo que fuera pues algo coloquial o algo que no va a tener un mayor impacto. Sin embargo, sí, muchos de los cuando hay muchos niños, muchos adolescentes que en su momento se dan cuenta que requerían de ayuda y al darse cuenta de que los padres o los familiares sabían esto y no tomaron acciones para tener un tratamiento en esa oportunidad, pues esto es lo que genera esa sensación de soledad, esa sensación de no comprensión de su problema de salud mental. Entonces yo creo que es importante eh, prestar atención, escuchar, validar cómo es que la persona puede estarse sintiendo ante algo que para nosotros probablemente no sea mucho por el que preocuparse, para nosotros, pero para la otra persona puede implicar una serie de cosas que no sabemos, no conocemos. Basta con el hecho de detenernos, de escuchar y de poder orientar, aconsejar, no juzgar, y si es que es algo que se nos va de las manos, eh, poder orientar a la persona que tenga una consulta por algún psiquiatra o algún psicólogo, buscar ayuda profesional. Esto es lo que podemos hacer simplemente deteniéndonos un momento y ponernos en el zapato de la otra persona. Doctor, ¿y usted cree que en la consulta de los profesionales generales, los médicos generales, al momento en que llega una paciente, se debe ser un poco más meticuloso con respecto al porqué de la patología que está teniendo? Por ejemplo, una persona puede venir con gastritis o puede venir con cefaleas, o sea, dolores de cabeza crónico, y cuando uno comienza a escarbar, los colegas que son un poco más acuiciosos se comienzan a dar con una gran sorpresa que de un momento a otro el paciente cae en una labilidad total y comienza en llanto, y comienza a hacer su crisis de llanto. Ujú. Así es. Sí, este tema de la depresión en general los problemas de salud mental que aparecen comúnmente en las emergencias o aparecen identificados ahí en otras consultas de otros colegas, eh, es visto como algo de que no se puede manejar ahí por el mismo profesional y es visto de mala manera y son derivados a psiquiatría, cuando bien puede abordarse en ese momento, tan solamente escuchando. Esto es algo que tiene que siempre reforzarse con otros profesionales de salud mental y que eh, para llevar a la sensibilización, porque una persona que ya está sufriendo en casa, que ya está sufriendo con su pareja, que ya está sufriendo los estragos de los problemas económicos, eh, al ir a buscar a un profesional y contarle sus problemas, independientemente de si es un problema de salud mental, el mismo profesional de salud genera o sea, toma la figura de, de otro ambiente invalidante por el que la persona estaba escapando toda su vida. Entonces, esto pues es terrible. Esto incrementa el sentimiento en estas personas de no ser comprendidos y ni siquiera los profesionales de salud pueden ayudarlos. Esa es la idea que se lleva la persona que está sufriendo. Entonces, esto no solamente es materia de profesionales de salud mental, sino está también en manos de todos los profesionales de salud. Doctor, nos preguntan con respecto al uso de, de algunos de los CIR, como la sertralina, sobre cuánto es el tiempo recomendado para el uso del mismo y con el efecto a largo tiempo, ¿no es cierto?, ¿qué efectos adversos podrían presentarse? Disculpe, no escuché la pregunta porque se escuchó entrecortado al Sí, inicio. sí, doctor. Nos preguntan sobre, dentro de los CIRS, tenemos a la sertralina, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el tiempo recomendado para su uso
Y con el uso prolongado que se tenga, ¿qué efectos adversos se pueden presentar? Ok, bueno, la sertralina, al igual que cualquier otro antidepresivo, inhibidor de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina, la fluvoxamina, son medicamentos que generan a largo plazo, por su propio mecanismo de acción, generan cambios a nivel de las redes neuronales encargadas del funcionamiento afectivo. De por sí trae efectos positivos a largo plazo, porque va a reducir las recaídas, va a mejorar el funcionamiento cognitivo, va a mejorar la capacidad de resiliencia. Hay algunos estudios que nos mencionan eso. Y disminuir la ansiedad. Eh, para lograr esto, en, digamos, en un nivel ideal, apoyado también de psicoterapia, muchas guías internacionales refieren que el tiempo es entre 8 a 12 meses para tomar estos medicamentos de manera continua todos los días. Porque a medida que se toma un medicamento, todos los días se va manteniendo el nivel adecuado que se debe de tener de la medicación a nivel de nuestra sangre. Entonces, los efectos secundarios generalmente son gastrointestinales. Gastrointestinales como náuseas, vómitos, en algunos casos dolores de cabeza, Sí, mareos, Altajes. ¿no? Entonces aparece mucho en estos pacientes, ¿no? Pero estos efectos son autolimitados, comienzan a mejorar con el tiempo. Pero no se han reportado casos en el que los antidepresivos hayan generado problemas a largo plazo como efectos secundarios, ya que por el mismo perfil de seguridad esto no se da, ¿no? Pero bueno, no todo organismo responde de la misma forma. Así que esto siempre debe ser monitoreado por el médico psiquiatra. Doctor, nos preguntan con respecto a, para poder hacer el diagnóstico de una depresión infantil, ¿qué tiempo de continuidad de síntomas se debe observar, se debe ver en la conducta del niño para poder llegar a ese diagnóstico? Ujú. Ok, bueno, yo no soy psiquiatra infantil, pero la cantidad de casos que nos llegan en hospitales generales es bastante alta. Y se ve que la depresión infantil puede incluso, bueno, tomar forma y estar ahí sin haberse identificado oportunamente, pues varias semanas, ¿no? Varias semanas, más de 2 semanas incluso. Es lo que habitualmente se ve en comparación con los adultos. Entonces, por el mismo hecho de que la depresión es episódica, no es de que el niño esté triste un día y que luego al día siguiente esté tranquilo, por así decirlo, o que no se muestre pues llorando, no se muestre triste o lento o irritable, sino que más bien estos síntomas permanecen de manera continua durante un periodo prolongado, episódico, por eso se le llama episodio, que es de varios días, de 2 semanas a más. Entonces, si es que esto es identificado en estos niños con estas características, entonces estamos hablando de que estamos ante un episodio depresivo y que se necesita ya de iniciar un tratamiento. Doctor, ¿qué tan importante en el contexto de lo que es la, la, la mejora con la medicación y las psicoterapias está en la aceptación, que la persona, el paciente acepte de que algo no está yendo bien dentro de él? Ujú. Yo creo que tiene mucho que ver también acerca de cómo es que en materia de nuestras propias emociones, cómo es que hemos sido criados y cómo también la sociedad sensibiliza eso. Porque algo que aparece mucho en personas que padecen problemas de salud mental es de que no tienen mucho conocimiento de cómo se están sintiendo.
no tienen conocimiento de lo que son las emociones, de cómo son los afectos, de cuál es la importancia de la salud mental. Entonces, esto es muy importante. Si cada persona tuviera conocimiento acerca de la importancia de las emociones, de que es algo que es la reacción ante estímulos que nos generan un impacto en nuestra vida, entonces esto no sería tomado como algo como algo estigmatizante, porque las emociones forman parte de la vida del ser humano. Pero cuando esto es intenso, cuando afecta nuestro funcionamiento diario, es ahí entonces donde ahí identificamos que las cosas ya no están yendo bien y que necesitamos ayuda profesional. Doctor, nos preguntan que cómo se puede hacer para que la mentalidad de la sociedad cambie, toda vez que cuando les dice a una persona o cuando una persona acude a un centro de salud mental o va a buscar a un psiquiatra, lo primero que le viene a la mente es: yo no estoy loco para estar acudiendo a un psiquiatra. Ujú. Bueno, esto es algo que se escucha todo el tiempo y es por el mismo estigma que genera la sociedad. Pero derrotar el estigma es tarea de todos los profesionales de salud mental, no solamente los que estamos en salud mental, o sea, salud en general, mejor dicho, ¿no? No solamente los que estamos dentro del rubro de la salud mental. Y nos toca a nosotros psicoeducar, nos toca a nosotros, primero, tener en cuenta que esto es algo que se va a presentar siempre. Las personas tienen la idea de que tener problemas de salud mental es sinónimo de estigma, sinónimo de que es una persona que no es tomada en cuenta seriamente, o que es sinónimo de debilidad, o de que va a perder beneficios o dignidad, ¿no? Hay muchas ideas dentro de la mente de las personas con relación a los problemas de salud mental, pero es importante que nosotros, al tener en cuenta que esto nos va a tocar, pues psicoeduquemos. Y mientras más psicoeduquemos, podamos también transmitir esto a otras personas a través de distintas herramientas que tenemos hoy por hoy. Redes sociales, estos espacios que brindan ustedes para poder transmitir esto al mismo personal de salud y a otras personas también cuando se transmite de manera abierta, sensibilizar a la población y darnos cuenta de que esto no es algo malo. La depresión genera disfuncionalidad, así también como si lo generara la diabetes o la enfermedad renal o las enfermedades infecciosas. También merece nuestra atención y merece tomarse también cartas en el asunto. Así que esto es materia de psicoeducación y está en nuestro poder el poder llevarlo a cabo. Una vez más, invitamos a los participantes a poder realizar el registro en el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom y las preguntas que crean pertinentes por el mismo medio. Doctor, nos preguntan algunos profesionales de salud de qué tan cierto es de que el profesional de la salud mínimamente debe recurrir a un especialista, a un psiquiatra, por lo menos 2 veces al año. Hay algunas sociedades en algunos otros países que recomiendan eso, ¿no? De que es necesario pues acudir por lo menos una vez al psiquiatra, ¿no? Sin embargo, eso yo considero que no es tan necesario. Bueno, uno puede acudir al psiquiatra por cualquier otro motivo, para certificados o no sé, para distintos fines. Para una evaluación pues, del funcionamiento de la salud mental pues, en general, ¿no? En la persona, no necesariamente esté teniendo alguna enfermedad o algún problema que haya pasado, pero sí, no necesariamente el psiquiatra, pero sí quizás con psicología. Pero esto debe de tomar lugar a nivel institucional. Eh, las instituciones, como los centros de salud, los trabajos, las corporaciones,
en las escuelas, tienen áreas de psicología, pero estas áreas de psicología pueden emplear estrategias para identificar oportunamente problemas de salud mental en las personas. Y una vez que esto se lleva a cabo, se tamiza, se identifica que hay problemas de salud mental, pueden ser derivados al psiquiatra. Pero sé que hay algunas sociedades que promueven el que hay una visita al psiquiatra pues de manera oportuna, por lo menos una vez al año. Lo cual, bueno, en mi apreciación, pues considero que no vendría mal, pero sí sería más que todo potenciar la labor del psicólogo en ese aspecto. Doctor, una última pregunta que nos llega es, si usted considera que hay la cantidad suficiente de profesionales psiquiatras para la cantidad de casos que van a comenzar a llegar y que se están comenzando a presentar de problemas de salud mental a nivel del Perú. La verdad es de que nos falta mucho, nos falta mano para abordar esta pandemia que se viene, que es el de la salud mental. Bueno, y que ya estamos viviéndola, pero se espera de que en los próximos 5 años pues aparezcan más problemas de salud mental, sobre todo en aquellos que tienen mayor prevalencia, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de adaptación, incluso también el incremento del estrés que genera problemas reactivos importantes. Todo esto va a generar pues un problema tremendo de complicaciones como suicidalidad y agresión, violencia, y necesitamos más profesionales. Y no solamente porque estos trabajen solos y que identifiquen por su lado problemas de salud mental en pacientes que acudan a ellos, sino porque debe también ir de la mano con la reforma de salud mental en centros de salud mental comunitarios y llegar a poblaciones específicas que requieren mucha de nuestra ayuda. Entonces, es algo por el que se debe trabajar y optimizarlo cuanto antes para las poblaciones vulnerables. Muy agradecido, doctor Glauco Valdivieso Jiménez. El agradecimiento también de nuestro director general de la Dirección Regional de Salud, el doctor Isnel Renan Ramos Morón, el decano del Colegio 23, del Consejo Regional 22 de Apurímac, el doctor Luis Osorio Ticona, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de la directora ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, la licenciada Edith Pariona Valer. Muy agradecido, doctor, por haber aceptado esta invitación de la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, para poder tocar este tema de salud mental y darles a conocer a los pobladores de que el Ministerio de Salud no ha dejado de lado en ninguno de sus aspectos, tanto los somáticos como los problemas de salud mental de lado desde el inicio de esta epidemia en el 2020. Siempre hemos estado dando el enfoque necesario, las charlas necesarias con respecto a la identificación de algunos signos de peligro en cuanto a lo que es los problemas de salud mental. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por esta oportunidad de sensibilizar y hablar acerca de estos problemas como la depresión que seguramente está chocando muy fuerte en su región. Y bueno, nos queda mucho el psicoeducar y contribuir un poco más a que la población se beneficie con profesionales como ustedes, con todo su equipo, y así mejorar las estrategias para llegar a más personas. Doctor Glauco, esperamos
el que nos pueda continuar apoyando en los temas de salud mental más adelante. Hay muchos temas en salud mental para tratar, hay muchos aspectos que están resurgiendo con estos problemas de la pandemia y o gatillantes del mismo entorno familiar. Muy agradecido, doctor Glauco, por el tiempo dispensado para esta telecapacitación para el personal de salud y muy agradecido a todos los participantes que se han dado el tiempo de poder estar con nosotros en esta telecapacitación, el tema de depresión en el contexto del SARS-CoV-2 en el Perú. Muchísimas gracias, doctor, y solicitarle a los participantes que terminen de llenar el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom. Muy agradecido, doctor Glauco. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias también. Buenos días con todos.